seminario de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Julia Cuesta. Julia es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario. Hizo luego su doctorado en el laboratorio de Paula Casati, en el CEFOBI, también en Rosario, donde estudió el rol de la estructura de la cromatina en la respuesta a la luz UV en plantas de maíz y Arabidopsis. Y durante su doctorado hizo una estadía en el laboratorio de Virginia Walbot en la Universidad de Stanford, y fue ahí que decidió hacer un postdoc afuera, y tuvo la suerte de caer en un centro que es uno de los mejores para el estudio de biología de plantas, que es el John Innes Center en Norwich, en Inglaterra, en el laboratorio de Caroline Dean. Para los que trabajamos en floración, Caroline Dean es como la señora FLC, la llamo yo, es una de las personas. Su grupo ha trabajado en floración y en determinar los elementos moleculares que subyacen a esta respuesta hace mucho tiempo. Julia trabajó con ella, hizo un montón de aportes en el estudio de los mecanismos epigenéticos del silenciamiento transcripcional en el control de la floración en Arabidopsis, y el año pasado ganó un premio de Junior Leader de la Fundación La Caixa de España, que le dio financiación para comenzar su grupo de trabajo en el Centro de Investigación Genómica en Agricultura en Barcelona. Y hoy nos va a contar un poco sobre lo que hizo en los últimos años. El título de su seminario es Mecanismos epigenéticos en el control del desarrollo. Y bueno, gracias Julia por aceptar dar el seminario, y recuerden que al final van a poder hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Los dejo ahora con ellas. ¿Puedes compartir tu pantalla? Bueno, muchas gracias por la introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro, entonces comparto. Bueno, en primer lugar voy a empezar agradeciendo al grupo y bueno, y a toda la iniciativa de las plantólogas argentinas. Me pareció excelente. Muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir aquí con ustedes también mi trabajo. Y bueno, las vengo siguiendo, no en vivo, porque este horario aquí, que son las 7, no es el mejor para madres con niñas chiquitas, pero bueno, los he visto grabados, así que genial que también se comparten los videos, porque pude seguir prácticamente todos los trabajos. Bueno, el título que elegí, creo que lo cambié, pero bueno, es Memoria epigenética en plantas, ¿sí? Y bueno, voy a contarles, como Gaby bien dijo, lo que fue mi trabajo de postdoc, que sí que fue la base para el trabajo que estamos haciendo aquí ahora en mi laboratorio en el CRAC. Y bueno, entonces, justamente lo que estudiamos son mecanismos de silenciamiento epigenético en plantas. Y algo que estoy segura que todo este grupo de oyentes hoy comparte conmigo es un poco una fascinación por las plantas, por supuesto, pero algo que en particular a mí siempre me llamó la atención es la habilidad que tienen las plantas, a diferencia de muchos otros organismos eucariotas, de crecer y de coordinar su desarrollo con las distintas estaciones del año, ¿sí? Y aquí lo que les estoy mostrando en la pantalla, espero vean mi cursor, es la planta modelo que yo utilicé durante mi postdoc, y que bueno, seguimos utilizando un modelo de estudio, que es una planta de Arabidopsis thaliana, pero que es anual de invierno, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que el ciclo de vida de esta planta dura prácticamente todo el año, comenzando con su germinación durante el verano tardío, entrando en el otoño, y luego desarrollándose como plántula, y luego roseta para pasar el invierno, una planta anual de invierno, como roseta para inducir la floración luego cuando las temperaturas y las horas de luz en la primavera son mucho más aptas para la floración. Para luego completar en la misma planta lo que es la gametogénesis y generar esa progenie para comenzar una nueva planta, las plantas hijitas, el nuevo ciclo, ¿sí? De vida. Y algo que a mí siempre me sorprendió es justamente cómo hacen las plantas para entender o para censar el medio en el que se encuentran y utilizar cada una de esas señales para promover su desarrollo. Bueno, las señales del medio ambiente donde está cada planta va a ser particular, pero obviamente que son muy complejas y con señales medioambientales. Me estoy refiriendo a, bueno, a luz, la temperatura, que es fundamental, y bueno, dentro de la luz y de la temperatura son los gradientes,
en el caso de la luz, la calidad, también el hecho de que las plantas estén al aire libre, van a tener distintos tipos de radiación, van a estar compitiendo con otras plantas vecinas, o sea que la luz que les va a llegar también va a ser diferente. Y también, claro que es importante el suelo en donde se encuentran, patógenos que puedan estar en el medio. Bueno, es un sinnúmero realmente de señales que van a estar en ese ambiente donde crece. Y tienen que de alguna manera interpretar esas señales súper complejas y luego reprogramar todo su programa génico, o sea, activar y inactivar genes de manera de promover el desarrollo en cada una de las etapas, ¿no? Y esto es justamente lo que a mí me interesa. En particular, desde hace tiempo ya estoy mirando cómo se silencian genes para lograr progresar en el desarrollo, y es algo que aquí les quiero mostrar con un ejemplo. En este caso llamo ON, o en verde, y grande, es un gen que está, por ejemplo, transcripcionalmente activo, que puede ser un gen, como me estoy refiriendo aquí a la semilla, un gen embrionario, un gen de maduración, aquellos genes que son importantes para el desarrollo de la semilla, que va a tener que ser inicialmente inactivado, ¿sí? De manera que la planta pueda germinar, pero no solo que va a ser inactivado durante la germinación, sino que va a necesitar, o sea, debe mantenerse inactivo durante, en este caso, toda la vida de la planta. Y esto es lo que yo quiero representar aquí con esta flecha roja, ¿sí? Y con el OFF en pequeño, que quiere decir que este gen va a estar transcripcionalmente inactivo, un gen modelo embrionario o de semilla, durante toda la vida de la planta. Justamente lo que me interesa son estos mecanismos que van a, obviamente o inicialmente, silenciar este gen, inactivarlo transcripcionalmente, pero también luego mantenerlo durante tanto tiempo inactivo. Y aquí les muestro una planta de Arabidopsis, como les comenté, es una planta de un ciclo anual. También podemos pensar en el caso de un cultivo, ¿sí? Cualquiera de los cultivos, que sucede lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en mayoría van a tener en general son plantas anuales o de distintos ciclos, más cortos, más largos. Pero si nos imaginamos, por ejemplo, un árbol como estos de la foto, que van a vivir muchos años, pueden ser décadas, ¿sí? O incluso más. Bueno, un gen que fue activo durante la germinación de esta semilla original, un árbol va a necesitar estar inactivo durante muchísimo tiempo. O sea que realmente, y por eso yo introducía esto de memoria epigenética, o esta idea de que las plantas tienen memoria, que para muchos tal vez no sea intuitivo, es justamente recordar, ¿sí? O tener un recuerdo de que en algún momento algo, en este caso, se inactivó, pero debe mantenerse inactivo durante mucho tiempo y nunca olvidar, porque puede llevar a problemas, ¿no? Para el desarrollo o para el fitness de la planta. Una manera que yo uso siempre para ejemplificar los mecanismos que me interesan es esto que creo que en castellano lo llamaría precinto o un plastic bag seal, que espero que bueno, muchos de ustedes ya habrán visto cómo funcionan estos precintos. La idea es que el silenciamiento de los genes ocurre en una única dirección, ¿sí? O sea que un gen va a ser inactivado en esta dirección, pero luego va a haber mecanismos, ¿sí?, que van a lograr bloquearlos o mantenerlos inactivos en el estado en que hayan alcanzado, cualquier sea, pero va a mantenerse por largo, o sea que la reactivación de ese gen no va a ser posible. Y justamente a mí me interesa estudiar esos mecanismos moleculares que son capaces de mantener o de bloquear genes en el estadio inactivo durante largos periodos de tiempo. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con estos mecanismos? Y por eso la otra palabra que estaba en mi título, aparte de memoria, era la palabra epigenética. ¿Sí? Estos mecanismos son epigenéticos o mecanismos de silenciamiento epigenéticos, son mecanismos moleculares que van a llevar a cabo este silenciamiento. Como me estoy refiriendo a epigenético, no sé cuántos estarán familiarizados con este término, aunque es bastante popular en el último tiempo. Van a referirse con epigenética a aquellos mecanismos, bueno, es amplio y ha ido variando con el tiempo, pero en mi caso yo me voy a referir a mecanismos que van a influir en el ADN, que van a influir en el estado transcripcional de genes, pero no van a ser modificaciones en la molécula de ADN, sí, no van a ser mutaciones, sino que van a ser modificaciones a nivel de cromatina. Y cromatina es esta estructura, o muchos de ustedes se recordarán de los libros de biología, que el ADN, en el caso de eucariotas, en el núcleo no se encuentra libre, sino que está enrollado en la unidad más básica, que es la cromatina, que son los nucleosomas, que son octámeros de proteínas llamadas histonas, que están aquí. Son proteínas muy básicas que forman estas estructuras más sencillas, y esto va a dar lugar a que
esta cromatina o esta combinación de ADN y proteínas van a tener distintos grados de compactación o distinta conformación. La más sencilla, y también volviendo a los libros, también tal vez recordarán el término eucromatina, que es cromatina, esas regiones del genoma nuclear que son transcripcionalmente activas, y esto es lo que yo quiero representar aquí, con como las perlitas, estas serían los nucleosomas, y esta se encuentra mucho más abierta, quiere decir que esta región puede ser fácilmente, o está abierta a la transcripción, y por eso un gen se encuentra activo, pero hay otras regiones del genoma dentro del núcleo de eucariotas, en el cual esa cromatina o esta conformación va a estar más compacta, o sea, mucho más reacia a la transcripción, y de esta manera se van a mantener genes inactivos, y esto es lo que se conoce como heterocromatina, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a llevar a esta variación? ¿Qué va a llevar a que distintas regiones en el núcleo van a tener distintos grados de compactación? Por un lado, esto se da o por lo menos se correlaciona con marcas en las mismas histonas que forman esos nucleosomas, que se conocen como modificaciones de histonas, que son modificaciones post-traduccionales, ¿sí? En general, la gran mayoría que se ha identificado y estudiado es en la cola aminoterminal, o sea, en la región aminoterminal de las histonas, tanto de todos los tipos, tanto H2A y B, y también H3 y H4. Y por otro lado, metilaciones directamente en la molécula de ADN, que son modificaciones reversibles, ¿sí? Que ocurren en diferentes regiones del genoma, en distintas regiones génicas, a las cuales yo hoy no me voy a referir, sino me voy a referir simplemente a lo que sean modificaciones de histonas. Bien, como distintas conformaciones, pero a mí, como ya les mencioné, me interesa cómo hago para silenciar genes, o sea que me voy a referir a estas regiones de heterocromatina o de cromatina más compacta, y ya hace varios años que se han descrito en eucariotas un grupo de proteínas que se conocen como Polycomb Repressive Complexes, que, bueno, PRC1 y PRC2, disculpen que voy a estar nombrando los complejos y genes en inglés, voy a ir y venir, pero bueno, es la costumbre, espero que sea claro de todas maneras. Estos complejos están increíblemente conservados en eucariotas, ¿sí? Se descubrieron originalmente en Drosophila, viendo malformaciones del desarrollo distintas en la mosca, tanto así llegó al descubrimiento de estos PRC1 y PRC2, pero al día de hoy se conoce que son fundamentales para el desarrollo en plantas, no solo en Arabidopsis, sino, si bien hay muchos ejemplos, sino en plantas en general, y hay muchos ejemplos en cultivos hoy en día también, y también, bueno, en humanos, y en el caso del ratón en el caso de humano hay muchas modificaciones en estos complejos, o en las marcas que dejan estos complejos se relacionan directamente con varios tipos de cáncer. O sea, son proteínas altamente conservadas, todas tienen un impacto bastante fuerte en el desarrollo de distintos eucariotas que les he mencionado. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de silenciamiento? Sí, con los años se ha estudiado originalmente en Drosophila, donde primero aparecieron los primeros modelos, y luego se han ido validando en las distintas especies, pero hay un momento o una etapa que es establecer, o sea, comenzar el silenciamiento, y para esto se requiere que estos complejos PRC encuentren sus targets, encuentren sus blancos dentro del genoma, porque no todos los genes van a ser targets de estos complejos, porque no todos los genes se van a silenciar y no se van a silenciar en el mismo momento. O sea que algo que es fundamental es que se establezca lo que es el silenciamiento génico, que comienza con una nucleación o una asociación de estos complejos en regiones específicas, y aquí simplemente les quiero mostrar un modelo de un gen con un promotor, sus exones, sus UTRs en gris, y sus intrones, ¿sí? Y estos complejos se establecen, se nuclean en un determinado lugar, y esto, la actividad catalítica, en este caso me estoy refiriendo a PRC2, es esta modificación que me refería de modificaciones de histonas, en este caso es represiva, y es la trimetilación en la lisina número 27 en la región aminoterminal de la histona H3. Y esto es el primer paso entonces en el inicio del silenciamiento, que se establece este silenciamiento génico o el inicio de la memoria epigenética por parte de PRC2, en este caso, de PRC2. Y luego está la etapa que es lo que es mantener esto a largo plazo, porque yo como les comentaba en la primera slide, era que no es solamente la inactivación original, o sea, apagar la transcripción, sino que asegurarse que esos genes estén reprimidos por largos periodos de tiempo, que pueden ser meses, que pueden ser años. Y también algo muy importante que no mencioné antes, es que imagínense que la planta, cuando comienza, por ejemplo, una inactivación de una semilla, son unas pocas células, el embrión es relativamente sencillo, pero luego
en la germinación una explosión de expansión celular y luego división celular, y el organismo adulto vaya a tener muchísimo más complejidad, con mucho más números de células y órganos ya formados en la planta adulta. Bueno, así todos esos genes que originalmente se silenciaron tienen que mantenerse silenciados, o sea que cada vez que se dividen las células, este gen silenciado debe copiarse silenciado a las células hijas, y de aquí la importancia de mantener entonces la represión a largo plazo. Bueno, ahora me voy a referir entonces a lo que fue mi modelo de estudio durante el postdoc, y como bien, bueno, Gaby se refería, en el laboratorio de Caroline, en John Innes Center, el modelo de estudio por muchos años ya, es este gen que se llama Flower Enloquency o FLC, y es un represor de la floración, y ha sido realmente un gran modelo para todo lo que son los estudios epigenéticos. O sea, realmente fue uno de los primeros ejemplos que se mostró de target de estos PRC2 complexes, y también un gen que ha dado lugar a muchísimos descubrimientos interesantes que luego se han propagado a otros modelos, así que sí que ha sido un paradigma para el estudio de la epigenética en plantas. Bueno, como les comentaba, FLC es una proteína represora de la floración, o sea, básicamente este gen, mientras se active y esté activo en la planta de Arabidopsis y también de las algunas relativas a Arabidopsis que son las brásicas, mientras este gen se exprese y la proteína esté presente, la planta no va a poder florecer porque es un represor. Y esto es lo que les estoy mostrando nuevamente en el mismo ciclo en la planta Arabidopsis anual de invierno, que comienza como semilla, como bien Gaby en su seminario mostró y explicó la importancia de FLC en la floración y también la parte del ¿sí? En todo este proceso. FLC se encuentra activo, se expresa activamente en la semilla y luego se mantiene activo hasta que llega el invierno, de manera de que la planta no florezca en más momentos, ¿sí? Luego, por un mecanismo que se llama vernalización, ¿sí? Que es justamente la inducción de la floración por las temperaturas frías del invierno, algo del cual se puede observar en la Arabidopsis anual de invierno, FLC se va a inactivar, ¿sí? Y esta inactivación, por eso les voy mostrando cómo la molécula se va achicando, es cuantitativa a lo largo del frío, y la inactivación de FLC durante el invierno, o sea, por acción de las temperaturas frías, se lleva a cabo justamente mediante este complejo PRC2 que les venía nombrando. Así que bueno, fue mi modelo de estudio, y lo que les voy a mostrar ahora entonces es cómo es este proceso de vernalización, que ha sido realmente el gran modelo de silenciamiento epigenético en plantas. Tiene algunas cualidades el proceso en sí, lo que lo ha hecho realmente un modelo increíble, o sea, una belleza para estudiar, porque tiene muchas ventajas respecto a otros modelos, incluso los de mamíferos. Y ahora voy a intentar explicarles. Esto lo que estamos viendo aquí es el perfil de expresión del mensajero. O sea, si medimos el ARN mensajero de este represor de la floración, empieza muy activo, o sea, expresándose a altos niveles, ¿sí? Esto es cuando extraemos ARN y hacemos una PCR cuantitativa y lo llevamos a una gráfica, es como se ve el perfil. O sea que en el otoño, antes de cualquier frío, cuando la planta crece, digamos en nuestros experimentos a 22 grados, pero bueno, afuera al aire libre más o menos en promedio que da 22 grados, el gen se expresa activamente, y luego, ni bien las plantas empiezan a sensar que la temperatura baja porque se acerca el invierno, el gen empieza a inactivarse. Lo que tiene de increíble es esto que les comentaba, que la inactivación es cuantitativa durante el frío, ¿sí? No es que se da de golpe, que baja y está a niveles bajos, sino que a medida que avanzan las semanas y meses del invierno, el gen se va inactivando, y esto, bueno, no puedo mostrarles mucho más detalle hoy por razón de tiempo, pero hemos logrado demostrar que esto es porque es un modelo de silenciamiento autónomo de células, o sea, lo que está aumentando es el número de células que se vayan activando. Y es increíble también porque también es un método que utiliza, una herramienta que utiliza la planta para de alguna manera saber cuántas semanas de frío o meses de frío ha pasado, o sea, para realmente medir cuánto duró ese invierno, lo cual lo hace súper interesante. Pero bueno, una vez que la señal de inactivación o de silenciamiento génico desaparece, que es cuando ya la planta ahora está nuevamente en la primavera, otra vez creciendo feliz a 22 grados y con día largo, se induce la floración justamente porque el gen FLC ahora se va a mantener a niveles muy bajos. Y este es realmente el perfil o todo lo que sucede durante la vernalización con respecto al silenciamiento de FLC. Y ahora me voy a referir entonces como justamente el silenciamiento se produce por medio de estos complejos que les mencionaba antes, estos complejos PRC, ¿qué sucede en estas etapas? Bueno, durante el frío se da justamente el establecimiento
o esta nucleación que les comentaba hoy, ¿sí? En el cual empieza a aparecer la marca epigenética en una zona específica del gen, cuando se nuclea este complejo, y vemos, entonces, o es coincidente con la inactivación, ¿sí? Transcripcional. Pero luego viene la etapa de lo que es la memoria, es lo que es que estas plantas logran recordar que la señal de inactivación ya pasó, o sea, estuvo semanas o incluso meses atrás, que era el frío, pero ahora en ausencia total de frío, el gen se mantiene inactivo, porque claro que sería muy intuitivo preguntar por qué cuando el frío se va, el gen no se vuelve a reactivar y alcanza los niveles iniciales. No, el gen se mantiene inactivo. Justamente es esta capacidad de mantener a largo plazo o diferenciar epigenéticamente a FLC es lo que permite que la planta pueda florecer en la primavera. Y bueno, cuando yo empecé entonces mi trabajo de postdoc, cuando me mudé a Norwich, ya había varias preguntas que se han ido resolviendo, pero que aún todavía mecanismos específicos siguen siendo incógnitas, pero algo que nos interesaba conocer de este mecanismo, específicamente en la primera parte, en lo que es establecer o que este complejo de PRC2 se nuclee en una región tan específica del gen, que ahora es el extremo 5', porque no sucedía en cualquier lado, sucede exactamente aquí, y solamente los nucleosomas que están en esta región son los que se van a marcar con la marca represiva. Esto sucede durante el frío, mientras el gen se inactiva. Pero una pregunta que por lo menos existía en ese momento, y luego, como les decía, durante estos últimos años ya conocemos muchísimo más al respecto, es cómo estos complejos, que no tienen ninguna capacidad de unirse o de reconocer nada del ADN, el complejo core, el complejo basal, van a encontrar sus targets y unirse en una región tan específica del gen durante el frío. Y bueno, en ese momento, cuando yo empecé mi trabajo, teníamos un candidato, y aquí tengo que introducir que otra cualidad que tiene este modelo FLC, que lo hace súper interesante, que este gen FLC no se transcribe solamente desde la hebra SENS, como bueno, hoy conocemos que ya muchísimos genes, al igual que FLC, también tienen transcripción desde la hebra antisenso o antisentido, perdón, en castellano. Y lo que detectamos es que durante el frío, cuando el FLC, el mRNA, baja, si se inactiva, se observa un pico de expresión de un long non-coding RNA o ARN largo no codificante que llamamos CuLER, que se transcribe desde la zona antisentido de FLC. Entonces pensamos, bueno, como estos CuLER en el momento eran un modelo de poder estar reclutando proteínas, porque en general son moléculas con una estructura bastante interesante, fue nuestro primer candidato realmente a analizar para ver si tenía que ver con el reclutamiento específico de este complejo FLC. ¿Por qué era interesante CuLER? Bueno, como les dije, se induce específicamente durante el frío, y lo que les muestro aquí en punteado rojo es la expresión de este ARN, este antisense CuLER, que se da en etapas tempranas del frío, como un pico de expresión, y luego baja a niveles basales nuevamente. Y aquí, bueno, se los muestro con dos formas de estos experimentos. Por un lado, si uno hace un Northern blot, se puede detectar que específicamente 2 semanas luego de que las plantas están en el frío, se ve que CuLER se expresa, y esto que se ve a nivel de población de células, cuando uno toma toda la planta así y extrae ARN y observa expresión, también se ve a nivel de células individuales. Y lo que les muestro en este caso, en estos paneles, van a ser, son núcleos de estas plantas de Arabidopsis antes del invierno y durante 1, 2 y 3 semanas de frío. La técnica que utilizamos aquí para detectar CuLER bajo el microscopio confocal es una técnica que se llama, es una hibridización in situ de fluorescencia, ¿sí? FISH, pero para detectar single molecule, ¿okay? Usando una combinación de sondas, que cada una tiene un fluoróforo. En este caso las sondas pegan con el intrón de CuLER, y podemos ver entonces cómo la expresión previo al frío, aparece como este puntito verde pequeño, es muy baja, o sea, es basal, y luego vemos un aumento importante de la expresión, un aumento importante de la concentración de CuLER en estos núcleos, que bueno, como no mencioné que estos núcleos están en azul porque están tenidos con la piquetina ADN, y luego vuelve a bajar las semanas y las 3 semanas, realmente reflejando este pico. O sea que, tanto a nivel de toda la planta como a nivel de células individuales, podíamos ver la expresión. ¿Sí? También pudimos construir mutantes, que llevó bastante tiempo, pero logramos construir mutantes de CuLER que tenían bastante reducidos los niveles del antisense.
Y en este caso, cuando analizábamos qué sucedía con FLC en la vernalización, mientras que en la wild type, ya lo que les nombré, se silencia y luego se mantiene inactivo. En el caso de la ausencia del antisense en estas plantas transgénicas sin antisense, veíamos que el silenciamiento, bueno, pasaba, ¿sí? El gen se inactivaba, pero estaba bastante comprometido respecto a lo que era el silenciamiento en las plantas wild type. Y por otro lado, las plantas florecían bastante más tarde, con lo cual estamos viendo que hay una influencia realmente de Couleer en el mecanismo de vernalización. Pero bueno, una vez que teníamos estas plantas mutantes, podíamos ir a realmente responder la pregunta inicial, que era si este Couleer, que sabemos que es estructurado, se induce durante el frío, y también algo que les mencioné es que se mantiene unido a la cromatina de FLC, que es algo que también pudimos detectar por otras técnicas, si podía reclutar estos complejos. Y la respuesta fue no, lo descartamos. Pues cuando vimos en nuestros experimentos para medir la actividad catalítica de PRC2, o sea, la capacidad de depositar esas histonas, tanto en las plantas transgénicas wild type, como aquellas que no expresaban Couleer, mostraban que el PRC2 podía nuclearse perfectamente y que todo el fenómeno de vernalización, si bien como les mostraba, no era perfecto, como las plantas wild type, pero aparentemente no estaba impedido el reclutamiento de los complejos. Con lo cual, realmente, ¿qué era lo que lleva a que estos PRC2 vayan específicamente a esta región de FLC? Seguía siendo una pregunta abierta, la cual tratamos de responder ahora con un approach diferente, utilizando otro método, un método súper clásico como es Forward Genetic Screen, o sea, un screening genético, ¿sí? En el cual mutagenizamos plantas para tratar de encontrar mutantes, ¿no? Que tengan impedida la vernalización, la cual llamamos burn mutants, como está aquí en el título. Para esto tuvimos que, bueno, utilizar un progenitor, que es una planta transgénica diferente. Estas plantas llevan un transgen, que es una fusión traduccional de FLC con luciferasa, ¿sí? Como demuestro aquí, o sea, toda la región genómica, además luciferasa insertada en el exón 6, de manera de que con la actividad luciferasa, ¿sí? En un bioluminómetro podamos, o sea, por medio de bioluminiscencia, podamos detectar la actividad del gen FLC, ¿sí? Entonces, en condiciones control, como les comentaba, el gen se expresa activamente, por lo cual vemos la señal de luciferasa, y si sometemos las plantas a un tratamiento de frío, en este caso de 6 semanas a 5 grados, vemos que la señal desaparece, o sea que el gen FLC se está silenciando. En este caso, este transgen se está silenciando como el FLC wild type. Este fue nuestro progenitor, el cual mutagenizamos utilizando IMS, y aislamos una mutante a la que llamamos BURN8, y esto es simplemente para continuar con la numeración de mutantes que también se aislaron en el laboratorio, que son también burn mutants, o sea, todas mutantes con problemas para silenciar FLC durante el frío. Y bueno, bastante rápido nos dimos cuenta que el número, la burn8, era bastante diferente al resto de las mutantes, las mutantes que se habían caracterizado en el laboratorio, y también en otros laboratorios a la par se hizo este screening. Eran las mismas, o sea, las mismas proteínas, los mismos componentes de este complejo PRC2, ¿sí? En este caso, la mutación en BURN8 mapeaba a nuestro transgen, que normalmente son estas mutaciones que cuando mapean en el transgen reportero se descartan, pero en nuestro caso nos interesó seguir estudiándola porque esta mutación era una mutación puntual, un cambio de C por T, exactamente en el medio de la región de nucleación, y veíamos un fenotipo muy fuerte con una mutación puntual exactamente en esta zona del gen, por lo cual decidimos proseguir con el estudio de esta mutante. Lo primero que hicimos fue, bueno, ir a ver, justamente teníamos una mutación puntual en una zona de interés, entonces hicimos un zoom en esa zona para ver, bueno, qué hay en esta secuencia de ADN. Esta es la región 5' terminal del intrón, primer intrón de FLC, que es bastante largo. Y lo que sí encontramos es que en esta zona hay conservado un motivo, o más bien dos motivos que se llaman RY, que habían sido previamente identificados o descriptos tanto en arbidiopsis como también en otras plantas, que es esta secuencia de 6 pares de base. Y en realidad encontramos dos, como les decía, encontramos dos de estos motivos en tándem en esta región pequeña. Y veíamos que la mutación que habíamos aislado en esta planta BURN8, que tenía problemas para silenciar FLC durante el frío, era una mutación puntual en el medio, o sea que de alguna manera estaba interrumpiendo, y de hecho logramos demostrar que esa mutación interrumpe este motivo. Algo que nos resultó muy interesante fue cuando alineamos la región, o sea, estas secuencias de los FLC de
no solo de Arabidopsis thaliana, que es nuestro modelo de estudio, la planta con la que les vengo mostrando los distintos experimentos, sino en otras Arabidopsis, como son Laerata y Hallerai, y también en otras plantas de la familia de las brásicas, y aquí les estoy mostrando pequeños extractos de la secuencia de FLC, de Brassica rapa, Oleracea y Naples, que en este caso son, bueno, Naples es canola, Oleracea es brócoli, y rapa es repollo, ¿sí? Así que, bueno, nos pareció súper interesante la conservación, no solo de los motivos, sino también de la distancia, lo que nos llevó originalmente a pensar que tal vez durante la evolución se habían conservado estos motivos porque son fundamentales para o sospechábamos que eran fundamentales para la regulación de FLC durante la normalización. Bueno, y aquí, bueno, me salté un poco cómo fue todo el proceso, pero hicimos varios experimentos hasta que logramos demostrar que una proteína de Arabidopsis que se llama VAL1, esta proteína VAL1 es una proteína de unión ADN que reconoce y se une específicamente justamente al motivo que habíamos aislado en la mutagénesis. Pudimos demostrar que VAL1 se une a la secuencia del gen FLC durante el frío, y que esto coincide justamente con el reclutamiento de PRC2 y con el depósito de la histona represiva para iniciar el silenciamiento génico. También pudimos demostrar que en las plantas mutantes, o sea, las Arabidopsis mutantes que aislamos para VAL1, se ve claramente cómo mientras en el control el silenciamiento de FLC durante el invierno se da progresivamente y luego se mantiene bajo, estas plantas mutantes VAL1 eran como insensibles al frío, ¿sí? O sea, como no se está dando este reclutamiento, como el sistema no se iniciaba, el gen directamente no se silenciaba, y también eso se puede ver en la fotito que les muestro aquí de las distintas plantas. Después lo pueden apreciar para la planta Coicero, que es la planta, nuestro control, sí, Columbia, que florecen, es un experimento de 6 semanas de analización, y otra planta VAL2, que en realidad es relativa a VAL1, es casi idéntica, pero no tiene efecto en la analización, florecían luego de 6 semanas de frío. El caso de VAL1 claramente tenía un problema, o sea, al no poder inactivar FLC, las plantas no podían florecer tampoco. Bueno, un poco como un resumen de esta parte todo esto que les estuve contando, lo que fue esta parte de mi trabajo postdoc. El resumen es que bueno, de alguna manera logramos demostrar y mostrar, digamos, ejemplos de cómo tanto la acción de estas moléculas de ARN no codificantes, ¿sí?, que durante estos últimos años se han vuelto no solo tan populares, sino que se han descrito que son importantes en tantos mecanismos y en absolutamente todos los organismos. Creo que todavía conocemos muy poquito de toda la capacidad que tienen y de todas las moléculas que existen en el genoma. En este caso yo me refería específicamente a un ARN antisense, pero hay muchísimos otros tipos. Y también la acción de un represor transcripcional de secuencia específica, o sea, que tiene la capacidad de reconocer un sitio específico en el ADN, son accesorios a estos complejos PRC2 para reclutar e iniciar lo que es este proceso de silenciamiento epigenético, e iniciar la memoria epigenética, para, en el caso de FLC, que es uno de tantos targets de estos complejos, sea mantenerse inactivo e inducir la floración, pero claro que luego puede hacer que estos accesorios a los PRC2 vayan a variar de acuerdo al target, ¿sí?, o al estadio de desarrollo o al tipo de planta también. Luego ya para la segunda parte, les quería comentar, y este es un trabajo un poco más reciente, y con un approach también un poco diferente, en el cual intentamos entender un poquito más de este proceso de mantenimiento, ¿sí? Si bien hoy en día se conoce, bueno, el PRC que le nombré, se conocen las proteínas también accesorias, y nuestra contribución fue, bueno, detectar VAL1 como esta proteína fundamental para que nuclee el complejo aquí. Lo que durante el mantenimiento se ha detectado con distintos experimentos es que este complejo, desde su lugar original de nucleación, luego va a hacer lo que llamamos spreading, o sea que se va a dispersar a lo largo de todo el locus génico, en este caso para FLC, y con ello va a catalizar, o sea, ahora todos los nucleosomas de esta región van a estar cubiertos con esta marca represiva. Ya no va a ser un sitio original, sino que ya es mucho más. ¿Y por qué nos interesaba y por qué es fundamental el mantenimiento? Es por lo que les comentaba antes, ¿sí? Porque cualquier falla en este nivel, cualquier falla en copiar y mantener el gen silenciado va a llevar a la reactivación, que en el caso de que les vengo nombrando de FLC va a llevar a que las plantas o no florezcan muy tarde, lo cual puede complicar a la planta de acuerdo al ambiente en que se encuentre, pero para el caso de otros genes puede llevar a problemas de desarrollo bastante serios.
Y sí, si bien conocemos las proteínas y cómo, todavía no se conoce exactamente cuál es la dinámica de estas proteínas y cómo se van copiando, si se van heredando a lo largo de la división celular. O sea, todavía hay muchas incógnitas por responder en esta etapa del mantenimiento. Bueno, como les decía, la forma, la estrategia que tomamos fue un poquito diferente a la anterior. Y en este caso fue analizar Arabidopsis thaliana, o sea, siguiendo trabajando con la misma género y especie, Arabidopsis thaliana, analizar ecotipos, ¿sí?, que se han aislado en distintas regiones del planeta, en este caso del Polo Norte y más específicamente de Europa, lo que les voy a nombrar hoy. O sea, estudiar realmente la respuesta de la normalización de ecotipos naturales, o variación natural o variabilidad natural. Bueno, en este caso aquí les muestro un ejemplo de una planta que es similar al control que les venía contando ahora, que es una planta anual de invierno del tipo Columbia, con la cual realizamos todos los experimentos que les mostré en la primera etapa. También hay un ecotipo que se aisló, se llama EDI0, porque se aisló en Edimburgo, ¿sí?, en Escocia, en el Reino Unido, que les muestro aquí en la flecha en el mapa, que muestra un comportamiento muy similar al control, en el cual durante el invierno se silencia así gradualmente, cuantitativamente, y luego antiene el gen, de manera que en la primavera estas plantas pueden florecer. Pero existen otros ecotipos, otras variantes, que son, para mi criterio, mucho más interesantes, como en este caso Lob1, que es la planta que muestro aquí. En la flecha en rojo les muestro el sitio en donde fue aislado este ecotipo Lob1, que es en Lövik, en Suecia, bastante al norte, una altitud bastante al norte, en una zona de inviernos muy crudos, bastante diferente a lo que es Edimburgo y al resto de Europa, o las zonas donde se aisló, por ejemplo, Colombia. En este caso, la UAN tiene de particular que luego del invierno, ¿sí?, cuando hacíamos nuestros experimentos, observábamos que el gen de FLC se reactiva, ¿sí?, y por lo tanto estas plantas no pueden florecer, o por lo menos no en el momento adecuado. Y algo similar se observa en las mutantes del PRC2, o sea, este complejo que tanto les mencioné, así como sus proteínas accesorias. En la biopsia se han aislado mutantes, ¿sí?, que no es el caso de la VAL1, que yo les mostraba que era insensible al frío. En este caso son las proteínas que son involucradas en la memoria epigenética, aquellas proteínas que el gen se silencia perfecto, pero luego se olvidan, pierden la memoria, y el gen se vuelve a reactivar, ¿sí?, se olvidan que debían mantenerlo inactivo. O sea, que están fallando justamente estos mecanismos de silenciamiento a largo plazo. Bueno, en esta Lob1 nos resultó súper interesante porque muestra un fenotipo similar a las mutantes, pero no es una mutante. O sea, la diferencia entre estos ecotipos, como se imaginarán, son muchísimos SNPs o SNPs, o sea, Single Nucleotide Polymorphisms, o sea, muchísimos polimorfismos, pero no necesariamente eso lleva a mutación o inactivación de gen, simplemente a modular y tener características diferentes. Algo que, bueno, les voy a mostrar fotos de cuando hacíamos los experimentos para ver, comenzarlos, lo diferente que es esta Lob1 de nuestro control Columbia. En este caso les muestro un experimento de normalización de 4 semanas, en las cuales incubábamos a las plantas a 5 grados, o sea, esta es nuestra normalización, nuestro invierno, y luego movíamos las plantas nuevamente a las temperaturas de primavera, 22 grados, y a las 5 semanas íbamos a mirar si habían florecido. Como pueden ver a la izquierda, nuestro control, Columbia, florece perfectamente, más o menos a los 30 días luego de pasar las plantas a temperaturas cálidas, pero nuestras plantas lo ponen a las 5 semanas, ningún rastro de floración. Y luego miramos más tarde, o sea, pasaron 9 semanas y tampoco sin florecer, e incluso a las 14 semanas tampoco ninguna. O sea que este experimento de 4 semanas de normalización no alcanza para los Lob1 para inducir la floración, algo que es muy diferente a lo que veíamos en nuestra planta control. Y de hecho, estas plantas terminan muriendo con una infinidad de número de hojas, pero nunca llegan a florecer. Entonces, bueno, lo que nos llevó a analizar, y algo que en realidad, un análisis que hizo un colega, un postdoc en el laboratorio, que logró identificar o demostrar que en realidad lo que sucedía con Lob1 era que si el invierno era muy corto, o sea, solo un mes, solo 4 semanas, el gen se reactivaba, y por lo tanto, lo que veíamos en la foto, no podían florecer. Pero si a diferencia el invierno era más largo, ¿sí? O sea, si jugaban las plantas por 8 semanas el frío, entonces este gen FLC en Lob1 y en el control igual, se mantenía a niveles bajitos que eran suficientes para que la floración se induzca. Sí, si bien se notaban diferencias, o sea, en tiempo, el número de días entre el control y Lob1, sí que las plantas podían florecer. O sea que realmente
lo One necesita un invierno más largo. Lo cual tiene bastante lógica con la zona en donde fue aislado este ecotipo, ¿no? Porque como les comentaba, es en el norte de Suecia, y aquí les muestro un perfil de temperatura durante un año, temperatura tomada al ras del suelo, o sea, donde está la roseta de la planta a nivel del suelo, y se puede ver que en septiembre, para bueno, el otoño europeo, las temperaturas van decayendo en septiembre, octubre, hacia noviembre, con una increíble variabilidad. Ya, por eso les menciono que la temperatura está tomada al ras del suelo, puede ser que al aire la variabilidad sea menor, pero realmente la variabilidad es muy importante, y así toda la planta logra detectar y sensar, y bueno, programar su desarrollo. Pero bueno, van en baja, ¿sí? Hasta que llega el invierno, en el cual en esta zona en Suecia viene la nieve, y las plantas quedan cubiertas por nieve hasta más o menos abril. O sea, son muchos meses, es un invierno muy largo, en el cual pueden ver que la temperatura se mantiene a 0 grados, y de hecho estos picos que se observan a veces en donde baja de 0 es porque la nieve se va, entonces el frío es muchísimo más intenso. Pero bueno, luego el invierno, en algún momento la nieve se va, el invierno pasa, vuelve la primavera y vuelven las temperaturas permisivas para cual la planta, esta Log One, puede. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de ir al campo y ver, o sea, en su situación natural, unos días luego de que la nieve desaparece, las temperaturas empiezan a subir, la floración es inmediata. O sea, es increíble realmente cómo sobreviven semejante invierno abajo de la nieve y luego tienen la capacidad de florecer tan rápido. Pero bueno, esto realmente, este perfil de temperatura explica de alguna manera por qué el requerimiento de inviernos más largos. Bueno, cuando yo llegué al laboratorio me interesó estudiar esto, y ahora les voy a comentar por qué, porque es algo que, bueno, que ya habíamos logrado caracterizar. Intentábamos bueno, responder de qué manera era lo diferente en estas plantas, y lo que, bueno, nos dimos cuenta es que el mismo alelo defensivo, o sea, este gen que les vengo contando, que era nuestro modelo de floración, en el caso de este alelo defensivo de LOB1, realmente era responsable por este fenotipo que estábamos observando. Y el experimento que se realizó en el laboratorio fue una complementación genética, o sea que teníamos plantas mutantes en el FLC, ha mutado, o sea, pueden ver que la planta cuando uno la somete a frío por 4 semanas, una banalización, es increíblemente florecen increíblemente temprano, pueden ver que solo con 5 hojas ya hay un stem, lo cual es muy temprano para la vidopsis. Pero luego, si estas plantas se complementan con toda la región genómica, o sea, todo el gen completo de nuestro control, Columbia, o de los One, o sea, que tenemos 2 series de plantas transgénicas, y realizábamos el mismo experimento, podíamos ver que muy similar a lo que veíamos con los ecotipos naturales. En el caso de Columbia, la planta florecía luego de 4 semanas de vanilización, pero Log One es lo mismo, muy similar a lo que veíamos con el ecotipo natural. Entonces, de esta manera logramos demostrar que realmente es la secuencia, es el gen FLC lo que está marcando este comportamiento tan diferente. Y para mí, lo más interesante es que si comparamos estas secuencias de estos 2 genes, la única diferencia es a nivel de SNP o SNPs, ¿sí? No hay absolutamente ninguna diferencia en aminoácidos, las proteínas son idénticas, toda la diferencia está a nivel de secuencias no codificantes, o sea, hay SNPs en el promotor, en los distintos intrones y en las regiones UTRs, pero las proteínas en las 2 plantas son idénticas. Y de hecho, mirando un poco más en detalle y haciendo combinaciones, quimeras y distintos experimentos, logramos llegar a 4, o ver que el fenotipo en realidad se debía a 4 SNP o SNPs, que están localizados nuevamente en toda esta región tan importante para iniciar el silenciamiento epigenético. Y aquí es donde yo entonces empiezo a analizar, porque como justo venía con mis estudios de Val1, me interesó muchísimo ver si algunos de estos SNPs podía afectar a Val1. Bueno, antes de, les voy a avisar que no hubo forma, que después de hacer muchísimos experimentos me convencí de que en realidad necesitamos una combinación de los 4, o sea, mutaciones individuales de los SNP no modifica en absoluto el fenotipo, sino que es una combinación epistática de los 4, lo cual es muy interesante, que se requieren para evitar de alguna manera lograr el fenotipo de floración. Pero de todas maneras hice bastantes análisis con las plantas. En primer lugar, como recuerdan, nosotros habíamos hecho experimentos con 4 semanas de frío y habíamos parado en 8, pero a mí me interesó seguir un poquito más allá, por lo cual incluimos también en el análisis 2 semanas de banalización, o sea, 3 meses de las plantas en el frío, y luego analizábamos los perfiles de expresión. Y veíamos que, bueno, este es el mensajero, los niveles de mensajero del FLC,
al inicio, nada de frío, el gen alto, un represor transcripcional, altamente activo. Poníamos las plantas en frío tanto 4 semanas, 8 semanas o 12, y el gen se inactivaba, pero lo más interesante resultó es que el gen en todas las condiciones se mantenía inactivo durante un cierto tiempo, que eran más o menos 10 o 15 días, en todas las condiciones, tanto 4 como 8 como 12 semanas, y luego se reactivaba significativamente respecto a la condición a la que habían alcanzado. O sea que de alguna manera había un mantenimiento, o sea, había una formación y una memoria epigenética o diseñamiento epigenético por lo menos 2 semanas en cada una de las condiciones, pero luego se daba por defecto esta reactivación. O sea que realmente en VAL1 no existe el silenciamiento epigenético estable de FLC en LOB1, perdón, sino que siempre se reactiva. Lo que sucedía con estas plantas que están de inviernos más largos, las plantas sí logran florecer, es porque los niveles del gen son bajos, ¿sí? Entonces puede activarse FT y todos los targets que se pueden activar cuando la planta ya crece a temperaturas altas, pero la reactivación se daba en todos los casos, lo cual para mi caso, por el sistema de estudio, me parecía bastante interesante. Esto nos llevó a analizar a ver qué pasaba con PRC2, con la actividad catalítica, y nuevamente vuelvo a mostrarles esta histona represiva, que se lo mostraba en un dibujito, pero ahora sí que les muestro los gráficos de los experimentos que hacemos para medir esta histona represiva. En este caso creo que no lo mencioné, pero es CHIP, Chromatin Immunoprecipitation, y veíamos que, bueno, cuando el gen está activamente expresado no hay absolutamente nada de estas marcas, y esta es la región de FLC, si la distancia 0 es el sitio de inicio de la transcripción, y podemos ver que ninguna de las dos plantas se detecta. Y luego ya cuando vamos a la condición de la verbalización, el tratamiento de frío, tanto de 4, 8 y 12 semanas, volvemos a observar, ahora ya sí, de la parte complementar, la nucleación, o sea, realmente que se deposita la marca en esta región, la región 5' del gen, y se ve como un pico de acumulación del histona represivo. Luego lo que yo le llamaba de dispersarse, que se dispersaba la marca, es lo que vemos a los 10 días, pero ya ahora, ya no en el frío, sino luego ya en la primavera, en donde vemos que ahora la marca cubre, ¿sí? Aumentan los niveles en todo el gen. Y lo que resultó interesante en este caso, tenemos el log1 en rojo y nuestro control en negro, es que el spreading, o sea, esta dispersión estaba perfectamente conservado, que esto es algo en lo que se diferencia de las mutantes de PRC, porque estas mutantes que no tenían memoria, directamente el gen se inactiva inmediatamente, y esto no sucede nunca. Sin embargo, log1 en esto fue muy llamativo, y sí veíamos ya el fenotipo, o sea, más grande que mostraban estas dos plantas, es que luego de 30 días, ¿sí?, veíamos una pérdida total de estas marcas epigenéticas, con el cual el gen se reactiva, como les mostraba en la gráfica anterior, mientras que el control sí que logra mantener el gen reprimido y los niveles de la histona represiva bastante altos. Esta pérdida también es significativa a las 8 semanas, ¿sí? Si seguimos analizando en tiempo sigue cayendo, o sea que es gradual, y lo cual el gen se sigue reactivando. Bueno, esto, para no complicar y porque tampoco me queda ya mucho tiempo, estoy un poco pasada, les muestro que, bueno, todos estos experimentos y realmente estudiar este ecotipo natural log1 nos llevó a armar un modelo de verbalización, o mejor dicho, a completar el modelo con el que ya veníamos trabajando, porque el laboratorio de Caroline colabora con modelers, o sea, que hacen computational modeling, lo cual es fundamental el día de hoy para poder combinar la teoría con la parte experimental y poder realmente entender estos procesos tan complejos. En este caso les muestro lo que es un esquema de lo que es el modelo de silenciamiento epigenético del gen. Nuevamente, bueno, el FLC fue nuestro modelo de estudio, pero nosotros creemos que puede extenderse a otros modelos también, en el cual cuando el gen en el calor, o sea, al principio hay alta transcripción, ¿sí?, con marcas que no las he mencionado hoy, pero marcas marcas de cromatina que se correlacionan con transcripción, o sea, activas, son banderitas. Y ni bien la planta sense el frío, entonces la transcripción se va a inactivar, y esto también se da, y no sabemos si es secuencial o si ocurre al mismo momento, al día de hoy no se sabe. Se nuclean estos complejos de silenciamiento los que les venía, bueno, este PRC2 de los que les venía hablando, y aquí aparecen entonces las banderitas rojas como el depósito de las marcas represivas en esta única región, ¿sí? Y luego cuando las plantas vuelven al calor, a la primavera, vemos esto de que se esparce, y cuando hacemos nuestros experimentos podemos detectar que las proteínas estas de nucleación se mantienen aquí, pero también se van a dispersar
Y aquí, bueno, no quiero complicarlo muchísimo más, pero sí que son distintos niveles de proteínas, por eso los complejos tienen distintos colores. Pero bueno, hasta el momento, o sea, o por lo menos hasta haber realizado este trabajo, nosotros pensábamos que este procedimiento terminaba aquí, ¿sí? En esta etapa, que en este estadio que es spread, pero realmente esta variante o este ecotipo natural nos permitió ir más allá, y ahora conocemos, sí, y hemos logrado modelar que más allá de esto hay otro estadio más que nosotros le llamamos perpetuating, o sea, realmente que se perpetúa la memoria epigenética, en lo cual estamos convencidos que las marcas epigenéticas se heredan y se mantienen a largo plazo, pero en algunos casos algunas proteínas ya no se encuentran unidas o parecen no heredarse conjuntamente. Con lo cual creemos que gracias a estudiar esta variante natural nos ha permitido realmente detectar una etapa nueva, o sea, una etapa más allá en el silenciamiento, que no había sido, no se había logrado detectar ni siquiera en los sistemas de animales, que están muy avanzados en este tipo de estudios, y que lo que sí sabemos es que justamente con esos polimorfismos, que como les comentaba, están justamente en la región, sí son importantes para mantener las memorias epigenéticas a largo plazo, o sea que de alguna manera, si bien las proteínas que al día de hoy conocemos parecen no heredarse, puede haber otras proteínas o algo que estos SNPs están influyendo de manera que hay un feedback desde esta región de nucleación para poder mantener esta memoria a largo plazo. Y lo que observamos en Log1 era justamente lo que se ve en la flecha verde aquí, si bien que luego que se llegaba o se alcanzaba algo, tal vez este o un estadio intermedio, perdón, veíamos hasta la etapa inicial en la cual se perdían completamente estas marcas del gen. Bueno, pero simplemente justamente este trabajo quería mostrárselo porque es una forma diferente de llegar a responder una pregunta que simplemente ha llevado a muchas preguntas más que esperemos resolver en el futuro. Pero bueno, la importancia justamente de utilizar estos ecotipos naturales que a veces tienen su complejidad, ¿sí?, para trabajar y no hay mutantes disponibles, o sea que es un extra, pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena de aquí a futuro porque tienen un gran potencial para también definir o estudiar procesos, en este caso como epigenético, pero muchísimos procesos moleculares, porque realmente la evolución ha hecho un gran trabajo en modular cada uno de estos procesos para que las plantas logren adaptarse a microambientes muy específicos. Bueno, y con esto termino simplemente para contarles que, bueno, ahora estoy en el CRAG y mi grupo también continúa estudiando estos mecanismos de silenciamiento epigenético. He dejado un poquito el FLC de lado, en todo el trabajo de FLC que les he contado, se hizo en el John Innes Center, en el laboratorio de Caroline Dean, y estos son los matemáticos que han colaborado y que siguen colaborando hoy en día conmigo, con lo cual ha sido una experiencia realmente muy buena, realmente interdisciplinaria, que sí que recomiendo para los que tengan opción de explorar, trabajar con modelers o con teóricos. Y luego, bueno, en mi grupo estamos analizando ahora, o sea, continuando, tratando de entender este rol de ARNs largos no codificantes y de estas proteínas BAL, así como otros factores de transcripción, en funcionar como accesorios de estos complejos de silenciamiento, ya no solo del PRC2, de los que ya le conté durante toda la charla, sino también el otro complejo PRC1, del que no he mencionado nada hoy. Y nos estamos focalizando más que todo en lo que es el switch, el cambio que hace la planta desde el crecimiento embrionario hacia un crecimiento vegetativo, que para mí es realmente fascinante porque el cambio aquí de tipo de metabolismo y cómo la planta logra iniciarse, y la importancia también, como les comentaba Gaby de vuelta en su charla, de que donde germina esta semilla realmente va a determinar la vida de la planta. Bueno, ese es el estadio en el que nos estamos focalizando. Bueno, no dejo de agradecer a la financiación, tanto el CRAG como el programa de excelencia Severo Ochoa, y sí, como comentaba al principio, este programa, este subsidio de la Caixa, de Junior Leader, que está financiando mi laboratorio en este momento. Y también para terminar, un poco de propaganda, si hay dentro de los oyentes, hay PhD students o postdocs interesados en buscar plazas de postdoc, tanto mi laboratorio como el laboratorio de un colega argentino también, y rosarino, Nicolás Boloña, estamos buscando candidatos, así que quien esté interesado en proyectos de epigenética o proyectos moleculares que estudian diversos regulación mediados por ARN, pueden ponerse en contacto con nosotros y bueno, podemos discutir proyectos, pero bueno, con esto entonces termino mi charla y I'm happy to take questions. Gracias, Julia.
¿Hay alguien que tenga preguntas? No, puedo hacer una yo, directamente. Ok, Diego, dame un segundo que le pregunto yo. Quería preguntarte sobre la efectividad de diferentes temperaturas de vernalización para mantener la memoria epigenética, porque ustedes hacen el tratamiento estándar de vernalización, el mismo que hago yo, el mismo que hacemos todos, que son 4 semanas a 4 grados. Pero si ustedes cambian la temperatura, yo sé que todos los ecotipos tienen diferente temperatura umbral de vernalización, pero para un mismo ecotipo, ¿cómo es el tema del mantenimiento de la memoria o el establecimiento de la memoria epigenética si usas, no sé, 7 grados en vez de 4? Bueno, en el caso, en los análisis que hicimos, justamente incluimos a esta LOB1, siempre comparando con nuestra referencia, que es Colombia, ¿sí? Y hemos analizado, bueno, LOB1 y algunas otras especies que crecen tanto en el norte como en el sur de Suecia, esta IDI y algunas especies más. Y lo interesante, bueno, en principio empezamos por un panel mucho más amplio de análisis de temperatura, en un momento pensando que 0 grados, justamente cuando veíamos este perfil para LOB1, la primera idea fue, bueno, seguramente 0 grados va a ser más efectivo que 5, que son nuestros experimentos clásicos, pero sin embargo nos encontramos todo lo contrario. O sea, en 0 grado evidentemente la planta está en stand-by, no hay metabolismo, no hay nada, y simplemente sobrevive, pero no hay ninguna inducción. 0 grado es completamente inútil para inducir floración. Luego empieza a aumentar o a mejorar en 2 grados. Lo que observamos en el caso específico del panel que nosotros analizamos, el óptimo era más o menos alrededor de 8, pero sí encontrábamos que las plantas logran vernalizar hasta una temperatura de 16 grados. Eso siempre utilizando que eso no hemos variado días cortos, ¿sí? O solo 8 horas de luz y 16 de oscuridad. Y eso es lo que veíamos. Y no veíamos tanta variación. Sí que LOB1 estaba justo centrado en 8, pero en los otros ecotipos que analizábamos se movían en un más o menos 2, diría, pero no había gran variabilidad. Lo que sí fue una sorpresa es que 16 grados es mucho más efectivo que 1 grado respecto a inducir vernalización. Algo que para nosotros ¿En era LOB1 o en el control en que todas, usaban? incluso en Colombia. Sí, 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 que de hecho tuvimos una experiencia muy desafortunada, que durante unos meses la persona que estaba a cargo de nuestro cuarto, las plantas que crecían a 22 grados, había bajado un poco la temperatura porque la gente estaba más feliz porque no había moscas ni nada, y la había bajado a 18 por la noche. Y luego, claro, a veces cuando no se abría la cámara, se pasaba el fin de semana, a veces ese 18, que no era un cuarto perfecto, sino que bajaba a 16 y nuestras plantas analizaban. Y hemos tenido Juan floreciendo luego de 4 semanas de frío, pero era porque después seguían vernalizando cuando debían estar en la primavera, o sea que de ahí empezamos a tener idea, la temperatura importa, y sí que fue una sorpresa, realmente 0, 2 grados es totalmente no induce para nada, luego sube bastante fuerte a 3, 5, y luego es como sí que más gradual, pero 16 grados, obviamente que necesita más tiempo, pero es efectivo para analizar, y ya luego cae a 18 y 20. ¿No? Sí, gracias, Juli. Diego, ¿querés prender el micrófono y hacer la pregunta vos? Ahí. Sí. Hola Julia, buenísima tu charla. Muchas gracias. Gracias. Te quería preguntar si este motivo que encontraron en FLC, si lo buscaron, mapea tal vez en otros genes que también se silencian por largo tiempo, y si VAL1 también se pegaría ahí. ¿Buscaron algo de eso en otros genes con las mismas características, digamos, de FLC? Sí, bueno, nosotros hicimos por nuestro lado la búsqueda en primer momento cuando habíamos encontrado en FLC de otros genes bueno, FLC yo no lo mencioné, pero es de la familia de estos MATSPOX, ¿sí? Y sí que dentro de esto, y agams-like, o sea, de tipo agamos, y en este caso, en esta familia que muchos tienen una estructura muy similar, en el sentido que tienen este intrón bastante, generalmente es el primero, bastante largo y más o menos el mismo número de exones. En ese caso, son proteínas como, bueno, hay un par de genes que ahora no recuerdo exactamente cuáles, en los cuales encontramos estos motivos. Lo que no encontrábamos conservado eran los dos en tándem, que eso nos dio una duda. Y luego, con los años, bueno, en este último tiempo salieron 2 trabajos nuevos mostrando, por un lado, que DOC1, sí, el gen de dormancia, de germinación, DOC1, según EVAL1, es también un polycomb target, y en este caso tiene un motivo de estos en el promotor cercano, sí, bastante cerca del sitio inicio de transcripción,
Y el otro gen, que es hagamos like 15, AGL 15, este también tiene, y en este caso son 2 motivos en tándem, pero con una distancia un poco diferente, que justamente nuestra pregunta es si esto de que sean 2 es importante, porque cuando habíamos hecho la mutagénesis, o sea, algo que tampoco mostré, cuando nosotros encontramos la mutante, también la recreamos en un transgen, o sea, un transgen de FLC, en el cual mutamos uno, y mutamos también el otro. Cuando están los 2 mutados, el fenotipo es fuertísimo, pero cuando está el primero es mucho más fuerte que el otro, así como si fuera una unión cooperativa o algo así, claro. Que es algo que estamos intentando. No son fáciles los experimentos para tratar de determinar, pero definitivamente sí, y de hecho ahora hay un trabajo que salió, un preprint que salió hace poco, en el que muestran que sí, que hay muchísimos más genes, aunque aún no se conocen todos los targets de VAL1, pero sí que tienen hay una correlación altísima entre los targets de VAL1 y de PRC2, y también de este otro complejo PRC1. Así que es mucho más extenso. Algo que a nosotros nos sorprendió era que era en el intrón, ¿sí? Y en estos nuevos ejemplos que aparecieron es en el promotor. Pero bueno, también está esta duda de este esquema o esta estructura de FLC que haya sido primero un promotor más largo y luego en la evolución apareció el primer exón más tardío, que a veces ha sucedido y se ha demostrado para algunos genes que derivan de bosones o algo así, así que es todavía un open question. Pero sí que tiene muchísimos más targets que FLC, eso seguro, y ahora también aparecieron ejemplos en arroz, o sea que no es exclusivo de Arabiops. Genial, gracias. Nada. Pablo. Hola Julia, ¿cómo estás? Buenísima la charla. Yo te quería preguntar, cómo estás ahí en el crack, ¿qué sabes de Messi, del Barcelona? No fuera sé, de joda. hay caras largas, pero no sé más que, no te puedo responder más que eso. No, la pregunta iba por otro lado. Quería saber un poco todo el mecanismo que vos ves de silenciamiento epigenético en esa región en particular, con el PRC2 y con VAL1. Por un lado, ¿qué pasa con ese mecanismo en ecotipos de Arabiops que no necesitan pernalización? Si sigue pasando como un resabio evolutivo o algo de eso. Y por otro lado, todo el análisis de Natural Variation que ustedes hicieron, ¿qué ven en ecotipos tipo CBA1, todas estas del Cabo Verde que están cerca del Ecuador? ¿Qué variación natural tenés ahí? ¿Qué ves? Bien. Respondo entonces primero la de FLC, la de laboratorio. Sí, me imaginé que, claro que las plantas estas de invierno son bastante diferentes. En este caso, la diferencia, por ejemplo, específicamente en Columbia, es que no tiene un alelo de frigidativo, ¿sí? Al no tener Fry, los niveles de FLC, o sea, Fry es un activador de FLC, ¿sí? También por un complejo que va vía cromatina, ¿sí? Lo que se encarga es de tener niveles basales muy altos, y esto ocurre ya en etapas mucho más tempranas. Entonces, los mecanismos sí son los mismos. Lo interesante, o lo que hace la randomización, algo que fue un modelo increíble para justamente estos estudios, es que como FLC empieza a niveles altos, y luego se silencia en el invierno, y luego es cuantitativo, dura tanto tiempo, porque la probabilidad es tan baja, que luego se ha podido disectar todo esto. Mi opinión, y creo que muchos coinciden, que esto que observamos, o sea, toda esta parte mecanística de nuclear, y luego el spreading y todo esto, es común para todos los genes, y de hecho en Drosophila sí se ha logrado demostrar haciendo varios tricks genéticos, pero la verbalización, justamente la característica que tiene de durar y estar tan expandida en el tiempo, y que células individuales autónomamente se vayan inactivando, ha logrado demostrar o disectar el mecanismo. De la misma manera, en algún momento, que incluso es previo a la germinación, porque ya cuando uno mira en la etapa embrionaria, cuando el FLC se reactiva, incluso las gametas, ya los niveles de FLC son altos, o sea que tal vez esto de nuclear ocurre en una única célula o en un par de células en el periodo de la formación de gametas, incluso en la embriogénesis. Pero no creo que sean mecanismos diferentes, es simplemente de los niveles en los que uno parte que se puede ver una cosa o la otra. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, pero por ejemplo, en Col0 vos ves que se reclute VAL1 a FLC en algún punto en particular. No, porque VAL1 es transiente. O sea, eso es algo que, bueno, no aclaré. VAL1 es bastante específico de frío y luego desaparece, es transiente. Pero sí, por ejemplo, inicialmente, si uno mide en una planta de un día, en vivir, o sea, luego de ponerla en agua, o sea, luego de la germinación o germinando, FLC ya está completamente cubierto de H3K27 trimetilada. O sea, este mismo mecanismo que la organización ocurre célula a célula expandido en tanto tiempo, ocurre en algún momento que no es tan claro,
durante la gametogénesis o la embriogénesis. Que hay, te digo los dos porque hay dos grupos que están ahí que muestran una cosa a la otra. Pero es técnicamente imposible, o por lo menos hoy, demostrar que, bueno, que sucede esta dinámica, ¿sí? Porque tal vez ocurre a nivel de una única célula y no es imposible de detectar. Okay. Y luego para la parte de CBI, la verdad que no hemos expandido. Sí. Ah, perfecto, se me acordó. No, eso de preguntarte si habían visto asociación en cuanto a latitud o algo por el estilo en cuanto a los SNPs que veían. No, justamente no. Y eso es algo que fue extraño. Mirá que se invirtió justo con el laboratorio, en colaboración con el laboratorio de Magnus Notebook en Viena, se invirtió muchísimo tiempo, dinero, gente. No, yo no participé directo en esto, haciendo GWAS, un montón de análisis, pero no hubo forma, realmente está distribuido, sí que hay bloques y sí que hay, esto que explicaba, lo que nos pasaba a nosotros con los SNPs, que parecen ser bloques, o sea, o distintos epistáticos, no pudimos lograr uno u otro. De la misma manera también sucede que hay distintos bloques, o sea, distintas características en los genes, pero no están asociados en absoluto a la latitud, lo cual es bastante difícil, o sea, no quiero opinar mucho del tema porque no lo he seguido bastante, pero sí que, por ejemplo, una persona como Magnus, ellos piensan que FLC al tener un rol tan importante y tan dominante, ¿sí? Para lo que es floración, al final se han acumulado tantos diferentes mecanismos que es imposible detectar. Pero si uno hace un GWAS con verbalización, FLC no es un target. Sí frígida, pero no FLC. Y eso es una incógnita y lo sigue siendo por bastante tiempo. Digo que han invertido bastante porque claro que era lo obvio a analizar. Y respecto a bueno, por eso mismo no hay asociaciones directas. O sea, en este caso hay variantes que hemos visto que tienen similares SNPs a esta LOB1 en zonas, pero también habría que hacer el traqueo original de cómo se movieron esas especies. Pero para el caso de Felsin no es como para otros ejemplos en los cuales es claro la distribución geográfica con los SNPs en el gen. Gracias, Julia. Fede, ¿querés? Sí, Sí, puede ser rápido. Hola. Sí, súper cortito. Hola, Juli, Fede, Ariel habla. Felicitaciones por la charla. Una pregunta. Cuando decís que en LOB1 se pierde la H3K27, ¿eso está mediado por enzimas, es decir, Ref6 o algún otro eraser de la marca? Y en ese caso, ¿sabés a qué cambia la marca? ¿H3K27 dimetilado, monometilado, pierde la metilación directamente? ¿O qué pasa con todo eso? Bueno, nuestra teoría en principio era que sí, que debe estar, por eso yo decía, bueno, las proteínas que conocemos y que sabemos que están unidas, que son BIN3, BIN5, LHP1, todas estas desaparecen, o sea, las detectamos trans 7, pero luego desaparecen. Que es bastante similar al perfil que vemos de LOB1, pero bueno, no hemos hecho más análisis. Por un lado, porque no tenemos las mutantes de Dolif en el background de LOB1, y por otro lado porque las transformaciones llevan ternos. ¿Te imaginas cuando hay que analizar por 18 semanas? No lo habíamos logrado en ese momento cuando salió el trabajo, y sí que sería importante de continuar. Ref6 y ELF6 eran las dos candidatas que sospechábamos que podían estar involucradas, o sea que de alguna manera estos SNPs lo que hagan es facilitar, bueno, esto para el resto, ELF6 y Ref6 son dos H3K27 trimetilado de metilasas, o sea, mientras el PSTU las deposita, hay enzimas que específicamente las sacan, y en el caso de FLC esto ocurre, como les explicaba antes, aparentemente durante la gametogénesis o la embriogénesis, ¿sí? Entonces, nosotros pensábamos, bueno, tal vez lo que hay en LOB1 es que estos SNPs están facilitando una unión, o que de alguna manera se asocien de una manera más fuerte y puedan provocar ese activo. Pero al día de hoy no lo logramos responder, pero exclusivamente porque aún no tenemos las líneas estas transformadas para poder hacer el chip y notar el binding. Respecto a lo que me decís de de dimetilación y monometilación, no lo hemos analizado. La verdad que no estaría mal, porque eso nos podría dar un indicio a ver de cómo el mecanismo sería, si es activo o no, o si es una dilución, ¿sí? Si sería una dilución, que es lo que nosotros sospechábamos que pasaba por la división celular, no deberíamos ver gradual a bio monometilado, o sea que eso sería algo interesante para ver, responder o por lo menos disectar un poco qué es lo que está sucediendo, si es activo o si es simplemente por dilución.
Pero bueno, no, simplemente las demoras respecto a la primera parte fue por obtener las líneas y por la falta de mutantes, nada más. Gracias, Juli. Acá en el chat pregunta Lili Giussani si FLC es un gen de copia única en Arabidopsis, sí, en Thaliana, pero en las otras que mencionaste, en Haleri, en Lirata y en las brasicas, FLC es gen de copia única o... No, en Thaliana es única, en Haleri no recuerdo, en la Lirata son 2, ¿sí? Son 2 copias, y hay una que es un pseudogen. Pero luego en brásicas es muchísimo más complejo. En el caso de Oleracea y Rapa hay varias combinaciones, ¿sí? O sea, hay casos que hay 3 y hay 6. En Napus, o sea, Napus, que es la canola, son 9 copias de FLC. Todas las copias ¿Son tienen... todas activas o hay algún pseudogen? Todas son activas, todas tienen Courier, todas tienen los motivos esto, y de hecho en una línea de Napus está el motivo RY2, tiene una mutación puntual y de hecho segrega con esa capacidad de invierno, o sea, de la normalización, así que eso está en estudio, es bastante interesante. O sea que sí, la conservación es más allá de Thaliana. Y lo que es interesante de estos FLC, que a pesar de que sean múltiples copias, se silencian independientemente. Por esto que me decía, son todos activos, sí, en algún momento, pero en algunos casos, por alguna de las brásicas, se detectan que ya desde la embriogénesis, a pesar de tener frígido activo, algunas copias ya están silenciadas. O sea Sí. que y no son pseudogenes, o sea, pero sí que se silencian temprano, porque este silenciamiento es totalmente en cis, o sea que es realmente copia específico. Y la variabilidad de secuencia entre las copias también es bastante alta en el caso de las brásicas. Ya para las otras Arabidopsis no quiero decir porque no recuerdo en detalle puntual. Ok, gracias. Damián, rápido, una pregunta. Hola, ¿cómo va? Muy lindo el seminario. Te quería preguntar, ustedes ven de que tanto en COL como en LogOne, en la marca de H3K27 hace spreading, pero después en LogOne se pierde la 27. ¿Vieron si hay alguna otra marca que no esté desde antes? No sé si me ocurre metilación del ADN, pero cualquier otra marca que no esté desde antes y que no permita de que se continúe esa represión por K27, o, bueno, la otra vez más o menos lo que vos dijiste, si podría llegar a ser por una cuestión de división celular y que no se esté manteniendo por eso. Sí, bueno, digamos, de los 2 modelos que teníamos, como le respondía Fede, era esto, por un lado que sea activo, lo cual no se nos ocurrió en el momento, esta gran pregunta de haber probado dimetilación de mono porque nos hubiera ayudado. Pensábamos que realmente, como de la forma en que se borra del locus, pensábamos que es por dilución celular, y que estos SNPs, como otra cosa que le quería responder, y luego pasamos a otras preguntas, estos SNPs están, que son 4 que están en la región del público, pero entre sí las distancias son bastante grandes, o sea, entre uno y otro hay como casi 1 kb,5, o sea, 1,5 kb, y luego no machean con nada que tengamos descrito al momento como un cis elemento nada. Entonces, por eso pensábamos, bueno, y como necesitamos los 4, era bastante confuso. Por eso nuestro modelo favorito es que es por dilución, ¿sí? Porque de alguna manera favorece a que haya inestabilidad de la nucleation region, y este feedback se pierde, entonces se diluye, porque lo que take over, o sea, lo que toma lugar es la transcripción. O sea, por eso pensamos que realmente lo opuesto al mecanismo de silenciamiento PRC2 es la transcripción. Como otras marcas que haya previo, cuando hacíamos los análisis, yo aquí solo mostré H3K27 trimetilada, pero sí que hemos mirado toda la línea de H4, mono, esa sí miramos mono y trimetilada, y todo, digamos, se anticorrelaciona como es esperado de acuerdo a lo que sucede. O sea, en el caso, en este estadio en donde vemos la pérdida completa, vemos la reactivación de K36 trimetilada en H3, vemos acetilaciones, vuelven a subir todos como un sharp peak, también las metilaciones en K4 también, o sea, pero como Sí, yo pensaba en alguna otra represiva. Yo pensaba por ahí en alguna otra represiva, que en COL se establezca y en LOG no. Sí, no. En su caso, las que probamos de represiva son la K9 dimetilada,
Y en su momento yo no hice el análisis directamente, pero sí que hemos analizado en estas variedades de invierno, la metilación de ADN no está, FLC no está metilado. O sea, la metilación de ADN en FLC se correlaciona en general con el ecotipo Landsberg, porque tiene un transposón insertado, entonces ha corrido, y eso es importante para la regulación, sí, pero viene del origen del transposón. Y en general hay bastante anticorrelación entre lo que es la regulación por policomila de ADN, o sea, de metilación de ADN, excepto caso específico como este que te decía, en el cual algún rastro de un transposón cercano o insertado hace que se correlacione, pero en general no, donde hay K27 trimetilada, no dimetilada, trimetilada, pocas veces se encuentra metilación. En el caso no lo hemos logrado detectar en nuestras variedades de invierno, sí hay algo en Landsberg, y en Colombia tampoco. Pero luego de la K9 tampoco, los niveles son muy bajos y casi indetectables, aunque sí es cierto que el anticuerpo de K9 dimetilada no ha sido nunca nuestro favorito. Después de otra represiva que me preguntaba, sí hemos probado, pero esto por el link ya mediado por Val1 con H2 en la lisina 121, que es otra marca represiva, ¿sí? En este caso, sí probamos, pero los niveles son bastante bajos e indetectables, con muchísima variabilidad, o sea, nada que nos convenza. Sí hay algo presente, sí se detecta, pero no había una correlación perfecta, y por eso al final no. Pero ya te digo, esto venía más por el lado de Val1, porque sí que Val1 se une a todo el complejo PRC1, entonces lo primero que hicimos fue mirar toda la serie, y luego lo miramos en Log1, pero no. Si me estoy olvidando alguna, K20 monometrada nunca la hemos mirado, H4, K20 monometrada nunca la hemos mirado. Y bueno, y el análisis de K9, como nunca detectamos metilación de ADN, lo hemos dejado. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, los niveles de Kuller varían bastante, tiene una estructura un poco diferente, sí, pero al momento no hay nada más que esto fue como una incógnita bastante grande, y de hecho eso es lo que nos llevó a interaccionar con los modelers, ¿sí? Para tratar de poner una forma, ponerle números a lo que estábamos observando y poder detectar a ver si lo que realmente estaba sucediendo era una reactivación, y poder hacer un input al modelo matemático que teníamos. Bueno, muchas Pero gracias. no, por Muy lo lindo. no, de nada. Gracias. Hay 2 preguntas más en el chat y después de eso vamos a cortar, así no lo hacemos esto eterno, pero obviamente después la pueden contactar a Julia con más preguntas por mail. Julieta Mateos pregunta si miraste también FLC en especies perennes, si se encontrás alguna correlación entre el life history de las plantas y los SNPs y las características del FLC. Ok, bueno, no, sí que hemos mirado PEP1, Julieta, obviamente. Bueno, este gen que es homólogo FLC, en el modelo que trabaja Julieta, que es en un Arabis alpina, claro, que también es de relacionada con Arabidopsis, pero tiene otro gen que es homólogo, pero no es exactamente igual. En ese caso sí lo hemos mirado, pero es en realidad un trabajo de George, que sí que lo hemos seguido, en donde ellos detectan estos RY con estos motivos conservados, y sí que uno tiene una mutación, que creo que al día de hoy es la única mutación en algo, pero no sé, práctica en la que he visto uno de estos motivos mutados, porque algo de eso que habíamos hecho el alineamiento de muchísimos FLC, y no lo habíamos visto mutado, pero hasta ahí llegamos, no hemos analizado más allá, excepto el trabajo de George con el primer autor que no recuerdo, que hicieron toda una vez, incluso comparándolo con nuestro trabajo, en donde lo plantean como un posible regulador, y sí, por la dinámica de financiamiento de PEP1 relativo a FLC, estoy segura que es Val1 related. Lo que sí no sé es si Val1 tiene 1, 2 copias o más a ese nivel de conservación, la verdad que no lo conozco. Ok, gracias. Sí, con respecto a eso, lo que mostrabas de LOB1 que reactiva FLC es exactamente lo que hace Arabis alpina, reactiva los niveles con eso mantiene el life history Y la única diferencia que nosotros vemos aquí es que claro que Arabis es mucho más compleja, y entonces al ser perenne son algunos meristemas, o sea, los meristemas que realmente quedan
destinados a florecer son los que quedan silenciados y los otros se reactivan. En cambio, la Arabidopsis es uno único. Entonces, nosotros siempre hacemos pruebas con la rosa. Meristema dependiente, sí. Sí, pero hay muchas similitudes. De hecho, bueno, hablando, ella me preguntaba Life History, no, en realidad no respondí, sí que, bueno, sería la calidad de perenne, o la característica de perenne es antigua, y luego la planta anual evolucionó después, así que tal vez justamente estos SNIT estén más relacionados al tema, digamos, de la adaptación, pero tampoco no me quiero meter en un campo que no es exclusivamente el mío, porque a veces nos pasa que los ecólogos dicen, no, lo que está diciendo no está bien, pero sí que creo que hay rasgos que tal vez los guanes sean un caso intermedio, sí, algo que evolutivamente quedó en una situación intermedia y que justamente esta modulación a nivel de secuencia de ADN lleve a uno u otro. Pero definitivamente Life es una planta anual, y sí, esa es la gran diferencia, que es en un único meristema apical donde sucede todo, diferente al alpina, que es mucho más compleja. Sí, gracias, Juli. La última pregunta de Nacho Lescano es si sabés si durante la estratificación de las semillas, que suele durar entre 3 y 5 días, se inactiva FLC o si esto está restringido a estadios posteriores. Bueno, sí se reactiva, y de hecho a veces cuando depende, bueno, no en mi caso, porque justamente lo que yo quería era medir el FLC durante el tiempo. Si uno quiere a estas plantas que florezcan en un tiempo razonable y no en 80 días, puedes poner a estratificar más tiempo y es similar a la repolización, y luego, bueno, sí, perfectamente. En ese caso no conocemos realmente la parte molecular, no conocemos si es el autónomo, de qué manera se da, eso lo desconocemos completamente, pero sí, incluso en la Columbia, que ya viene con niveles bajos de FLC, si uno estratifica, 3 o 5 días tal vez no, pero un poquito más sí que se ven niveles, se ve significativamente el cambio. Pero sí, definitivamente, o sea, la señal es el frío y toda la señalización que se genera a partir de sensar el frío que lleva a la inactivación. Lo mismo para Gen 1. Ahí justo se cortó un poco la... Ahí está. Ahí te veo, Julia. No sé si... Yo seguí escuchando, sí, quedó. Sí, lo último, después de Doc One no escuchamos. Claro que al menos yo. lo mismo sucede en el caso de Doc One, que si bien de acuerdo a las condiciones, sí, a que se dio, digamos, sería no me salen las palabras en castellano, el dry after ripening, los niveles de Doc One también van a variar, pero si uno a su vez pone a estratificar en frío, los niveles siguen bajando. A eso me refería, que es muy similar. Sí. Bueno, le damos las gracias a Julia. Gracias, Julia, por el seminario. Hay muchos mensajes de felicitaciones en el chat. Después te lo podemos enviar, así lo lees. Y los esperamos el lunes que viene, de nuevo, con un seminario. En este caso va a ser el primero de un estudiante de doctorado, Victoria Gastaldi, del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Recuerden que a partir del mes que viene tenemos el primer lunes de cada mes, va a ser un seminario por un estudiante de doctorado, así que los esperamos y muchas gracias por quedarse hasta el final. Y siempre se nos terminan alargando un montón con preguntas estos seminarios. Gracias, Julia, de nuevo, y esta noche subimos el video, si lo quieren ver de nuevo, y la pueden contactar y escribirle con más preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego.